Luego de ver todas estas generalidades y usos, vamos a ver ahora lo que es el tema de productividad. ¿Cómo se calcula la productividad de estos equipos? Producción de tractor de oruga. Vamos a ver cómo calculamos. Parecido a lo que teníamos o lo que también usamos en los equipos de carrillo o acarreo, la fórmula de producción de tractor de oruga se basa en esta fórmula. De Q igual a, que es producción metros cúbicos hora, igual a Q, producción por ciclo, por 60 por el factor E de eficiencia entre el tiempo de ciclo en minutos. ¿Ya? La producción por ciclo o capacidad de la hoja topadora se puede obtener directamente de las especificaciones de la máquina o calculando con base en la norma SAE, que se apoya en las dimensiones de la hoja. ¿Ya? Hay diferentes maneras de calcular la producción de una máquina de tractor. Tenemos estas dos maneras. Producción por ciclo. Según las especificaciones del fabricante del manual, el valor de capacidad de la hoja Q1 se multiplica por el factor de la hoja. ¿Ya? Ese sería un caso. En el otro, dimensiones de la hoja. Se basa en las medidas de la hoja. Por ejemplo, tenemos el Q, que vendría a ser parecido a este, ¿no? El valor de capacidad del ciclo es igual a L, que vendría a ser el ancho de la hoja, por H, que es la altura de la hoja, al cuadrado por el factor de la hoja. ¿Ya? Aquí entra en ambas fórmulas, entra el factor de la hoja, pero por un lado tenemos una capacidad que nos da ya el manual del equipo, dependiendo de características, material, con qué tipo de hoja vamos a trabajar, ¿no? Pero acá trabajamos ya con dimensiones, las dimensiones mismas que tenemos de la hoja topadora. Acá para verlo más gráfico, las dimensiones de una hoja topadora, ¿no? Tenemos alturas, ¿no? Acá tenemos la máxima izaje o levante que puede tener, que este llega más cerca, bueno, más de 1,5 metros. La profundidad de excavación puede llegar hasta 715, ¿no? Casi 1 metro, ¿no? De profundidad. Ya la longitud o el ancho, mejor dicho, el ancho de la hoja, que es de 5 metros, poco más. Y la inclinación, la máxima, el máximo levante, pero con inclinación, ¿no? A referencia del piso de más de 1 metro, ¿no? 1 metro con 165. Y la altura, ¿no? Que es de más de 2 metros, la altura de la hoja topadora. Gráficamente acá tenemos la H, la altura, y L, que es el ancho, ¿no? El ancho de la hoja. Posición de trabajo de la hoja. Dependiendo del trabajo que va a hacer el tractor, siempre hay unos pasos previos, un proceso. Primero, excavación. El tractor de por sí, para acumular material, tiene que primero excavar y penetrar la tierra. Luego, una vez que ya haya hecho ese trabajo, empieza a hacer un corte y nivelación también. Ya. Otro, si ya también quiere empujar a distancias, tiene que realizar una función de acarreo o ya levantando el material. Pueden variar los ángulos de por sí, pueden llegar a 100 grados, ¿no? Acá puede ver cómo se inclina, ¿no? Tanto para arriba, abajo, es su hoja del tractor. Cambios de paso dual de la hoja. Acá más gráficamente vamos a ver las funciones. Excavación, cortando el material. Acarreo, ya empujando el material que uno ya ha cortado. Y luego acá la función de descarga, donde baja, ¿no? Se baja más y ahí se acumula el material, ¿ya? Al bajar. Tenemos acá otro gráfico. Corte al inicio y luego el empuje y el retorno. Ese más que todo sería el ciclo del tractor en este trabajo. En horizontal podemos ver en este plano así, ¿no? En el corte, el empuje y luego el retorno, pero dando una inclinación. Si ya se terminó, nos vamos un poco más a la izquierda.
El factor de la hoja. Este gráfico nos muestra cómo es el factor de la hoja en tipos de empuje. Tenemos desde el más fácil hasta el promedio, dificultoso y más dificultoso, ¿no? Los factores de la hoja van variando desde 1.11 hasta 0.4, cuando ya las condiciones son muy dificultosas, ¿no? Como roca volada o grandes piezas de roca. Ahí sí, como vimos en la misma Marcona, rocas empujadas grandes, ya el factor, bueno, es menor, ¿no? Empujes promedios van de 0.9 a 0.7, lo que mayormente se vería, ¿no? Materiales sueltos pero imposibles de empujar la hoja llena de este material, terrenos con grava, cascajo, arena, piedra, chancada. ¿Ya? Estos son los factores que se utilizarían, ¿no? Para los cálculos. Calculemos el tiempo, ¿no? ¿Cómo sería el cálculo del tiempo en ese caso? Sería como este, ¿no? La distancia de acarreo, ¿no? Que hay el avance, ¿no? Para calcular el avance hacia adelante sería con la velocidad de marcha adelante, metros por minuto. Como saben, distancia entre velocidad nos daría el tiempo de avance adelante. El tiempo de retroceso sería la distancia misma que va a retroceder por R, que es la velocidad de marcha atrás, metros por minuto, multiplicado por un factor Z. El factor Z es un tiempo requerido para realizar el cambio. ¿Ya? La marcha atrás y adelante, como regla general, se debe escoger de 3 a 5 km por hora para marcha adelante y de 5 a 7 km por hora para marcha hacia atrás. Esa es regla general. Con un equipo con servotransmisión o con apoyo, ¿no? Este servotransmisión es un power shift o un aditamento que se ha adicionado a los tractores modernos, en la cual reduce ya los tiempos para hacer los cambios, mejora los cambios, ¿ya? Y al haber esa reducción de los cambios entre las marchas, ¿no? La marcha adelante se toma como el punto 75 del máximo y la velocidad de marcha atrás como el punto 85 del máximo. Ya hay menor reducción, porque la servotransmisión nos apoya en eso, ¿no? Hay mejor utilización de la potencia generada en el motor hacia el tractor. Es un mejor uso. El factor Z, acá teniendo este cuadro de Manual CAD, ¿no? Tenemos que normalmente las máquinas de marcha directa, ¿no? Con una palanca tenían una demora de 0.10 minutos, con dos palancas 0.20. Eso era lo que teníamos anteriormente. Ahora los nuevos modernos, equipos modernos de equipos, ¿no? De tractores, con máquinas con power shift, el tiempo requerido para el cambio es menor, es de 0.05 minutos. Mucho mejor para los cambios y menor y eficiencia para el ciclo de empuje. Este de por sí es la fórmula para un tiempo de un ciclo, un empuje y retroceso. Veamos lo que es la producción de una motoniveladora, ¿no? Hemos visto qué va a influir en un tractor, ahora de una motoniveladora, ¿qué es lo que influye? Producción de una motoniveladora. El cálculo de producción de estos equipos es muy diferente al del tractor, ya que por sus características y diferentes tipos de trabajos que puede realizar, tales como que mantenimiento de caminos, esparcimiento de material, acabados finales de vías y superficies, excavación de zanjas, perfiles de taludes. Son otros trabajos de arreglo. Por esto es difícil establecer una producción única. Se explicarán dos métodos para calcular su producción, referidos a un área de trabajo. Ya estos equipos no lo hacemos en metros cúbicos o volumen. Ya este equipo hablaríamos ya de superficies trabajadas, es decir, metros cúbicos. No, metros cuadrados, áreas. ¿Ya? Ese sería cómo calcularíamos el rendimiento de estos equipos. La fórmula para poder realizar el área de trabajo por hora, metros cuadrados horas, es la siguiente. El Q, que vendría a ser el área de trabajo por hora en metros cuadrados por hora, es igual a la velocidad de trabajo, B, kilómetros por hora, por una diferencia entre la longitud efectiva de la hoja de metros menos el ancho de traspaso. ¿Ya?
por 1000 por el factor de conversión de kilómetros a metros, ¿ya? Y por la eficiencia de trabajo, ¿ya? ¿Qué podemos ver acá en el gráfico respecto a la longitud? Después de que tengas dudas en esto, ¿no? La longitud efectiva de la hoja, ¿qué es? La moto tiene una longitud de hoja establecida, ¿ya? La hoja tiene una longitud, pero la moto nunca va a trabajar con la hoja siempre recto o perpendicular al área, a la dirección. Siempre va a tener una inclinación que va a fluctuar de 45 a 60 grados, ¿ya? Ese sería un ángulo θ, ¿ya? La longitud efectiva es el cateto formado, ¿no? Es la proyección ya perpendicular hacia la dirección del terreno. Esa es la longitud efectiva, que va a ser menor a la longitud real de la hoja. Por eso de la figura se deduce que la longitud efectiva es igual a LE igual a L real por el seno del ángulo que se forma, ¿no? El ángulo θ, en este caso. Ahí tendremos la longitud real. El ancho de traslapo por lo regular es 30 centímetros. ¿Qué es el ancho de traspaso? Una motorileadora siempre va a agarrar, cuando termina un corte o un pase, va a agarrar un promedio de 30 centímetros del pase que cortó para continuar su trabajo. A eso se llama el ancho de traslapo. Puede ser otro, pero lo más regular es 0.30 metros, ¿ya? O 30, ¿ya? 0.30 metros o 30 centímetros. ¿Ya? Esto es más gráfico y acá pueden visualizar en sí cómo es el cálculo de cada factor. Longitud efectiva de la hoja. Este cuadro podemos ver cómo van fluyendo, ¿no? Según la longitud de la hoja, podemos hacer los cálculos de longitud efectiva con diferentes ángulos. 60, podemos hacer el ángulo de 45, va a fluctuar, ¿no? Dependiendo también lo que queramos, cómo fluctúa, ¿no? En 60, de 45. ¿Ya? Esto nos puede ayudar para los cálculos, pero lo podemos calcular también nosotros mismos, ¿no? Estos cuadros acá ahora nos muestran el factor de eficiencia y velocidades. La eficiencia ahora no va a depender mucho ya de si es roca granulada o roca fina, ¿no? Más que todo va a depender la eficiencia del tipo de trabajo, ¿no? Que se va a realizar, las condiciones. Si es una reparación o nivelación de caminos, el factor de eficiencia va a ser de 0.8. Si vamos a hablar de esparcimiento y nivelación, 0.6. Y si es una excavación de zanjas, que por ende la eficiencia es menor en una moto, hablaremos de 0.5. ¿Ya? Dependiendo de esto es que vamos a hablar del factor de eficiencia en las motoniveladoras. La velocidad de operación también va a variar dependiendo de la tarea que realicemos. Esta velocidad en kilómetros por hora va a fluctuar si es que hacemos un nivelado de acabado, un escarificado, un perfilado de taludos, limpieza de maleza, mezcla de materiales, reparación de caminos, excavación de zanjas, ¿no? Terminación de orillas, explanación de campo. Veamos acá esta terminación de orillas. ¿Por qué la velocidad es menor? Porque tenemos que ver el factor de seguridad. Cuando es orillas, la moto tiene que ir con más cuidado para poder hacer el trabajo mejor y con las debidas indicaciones de seguridad. ¿Ya? Una limpieza de maleza es más rápido porque ya la maleza ves y ya el tractor pasa más, ¿ya? Pero lo que más es el trabajo es esto, ¿no? Un nivelado de acabado y una reparación de caminos. Reparación de caminos ya necesita un poco más de tiempo porque necesita adecuar material para poder esparcirlo y arreglar las vías, ¿ya? Estos cuadros vamos a utilizarlos en los ejemplos que van a venir a posterior. Ahora vamos a hacer un cálculo del tiempo requerido, que es otra fórmula para ver los rendimientos de una motoniveladora. El T, que es el tiempo de trabajo en horas, va a ser igual a N, que es el número de viajes o pasadas, por D, que es la distancia de trabajo total, entre la velocidad de trabajo promedio por la eficiencia de trabajo.
Esa es otra fórmula para calcular el tiempo requerido de trabajo. El rendimiento ya en este caso sería como el siguiente, ¿no? Donde Q es el área de trabajo por hora, metros cuadrados por hora, sería igual a la distancia recorrida en cada pasada por el ancho de la calzada más berma, es decir, el ancho total de la vía que vamos a arreglar o nivelar, entre el tiempo de trabajo que se calculó anteriormente. ¿Ya? El número de pasadas también va a depender mucho, ¿no?, del tipo de trabajo, porque tenemos, por ejemplo, en nivelación, el número de pasadas puede ir de 5 a 7, la limpieza de maleza de 3 a 5, para descalificado de suelos, el número de pasadas de 1 a 2, para mezcla de materiales de 8 a 10 y para conformación de subrasantes de 5 a 7. Estos ejemplos vamos a verlos aplicados también ya en el tema siguiente que vamos a tratar en breve. Producción de excavadora. Ya, este otro equipo que también hablamos, vamos a hablar cómo calcular su producción. La producción de una excavadora. La producción de una excavadora depende de qué. 1. La altura del banco y de la distancia al camión. 2. Zona de trabajo y ángulo de giro. Ya dependiendo del giro, también va a depender cuánto produzca, ¿no? Parecido a lo que era una pala de cables, una pala hidráulica, una excavadora también va a depender, ¿no? Si su ciclo va a ser mayor o menor, va a depender si los giros son más cortos o más largos. ¿Ya? La altura también del banco, si hay una mayor altura, también nos va a involucrar, ¿no? Dependiendo también a qué distancia está el camión para ser cargado. Distancia del borde, ¿no? También eso, cuánto se está acercando la excavadora al borde, también va a depender. Si está más cerca, un poco va a ser complicado también para la excavadora. Ven que acá, en este ejemplo, hay material bien grueso, ¿no?, con fragmentación grande. Diría, no, una mala fragmentación, ¿no?, una granulometría grande, ¿ya? Va también a restringir un poco la producción del equipo. Una de las fórmulas para la producción de una excavadora, ¿no?, sería el siguiente, ¿no? El Q igual a Q1, que es capacidad de cucharón, por el factor de llenado, por el factor de altura y corte. Esa sería una manera de calcular el factor Q, ¿no?, el Q real de trabajo. En este cuadro podemos ver los factores de llenado, tanto altura y corte. Factor de llenado va a depender mucho del tipo de material y también de la granulometría. Arcilla arenosa, factor de llenado 100 a 110, un buen factor. Arena y grava de 95 a 110. Arcilla dura y compacta de 80 a 90%. Ya la roca bien fragmentada por voladura llegaríamos hasta 75 y roca mala fragmentada de 40 a 50. El llenado de una retroexcavadora no es igual a una pala hidráulica o pala frontal, es un poco menor, ya por el corte que tiene hacia adentro. ¿Ya? Factor y altura de corte. Este también factor nos va a ayudar también para el cálculo del Q o la capacidad de cucharón, ¿ya?, que va a depender mucho de la relación, ¿no?, de la altura y el corte. Puede variarse, como ven acá, el ángulo de giro 45, 60 hasta 180 grados, ¿no?, cuánto gire la excavadora. ¿Ya? Y la profundidad, que va a venir a ser la relación entre el trabajo que realice, la altura óptima de trabajo entre la altura el factor de altura y corte, que también va a ser un factor. Podemos ver acá todos los factores desde un ángulo de giro de 45 a 180 y con porcentaje de profundidad de 40 a 160. Esto vamos a verlo a continuación un poco más al detalle y explicarlo. Aquí está. Este es el porcentaje de profundidad óptima,
que vendría a ser la altura real de trabajo, es decir, lo que trabaja realmente la excavadora, la altura, entre la profundidad óptima de excavación, que vendría a ser de un 30-50% de la máxima profundidad de excavación. Dependiendo cómo varíe esto, va a influir, ¿no?, en el factor. ¿Ya? Esto podría ser una ayuda para esto. Por ejemplo, podemos ver, ¿no?, la altura real de trabajo que sea, por ejemplo, como decía, 50%, pongámosle 60%. Ya tenemos 60%, el ángulo de giro con 45 va a ser mucho mejor si es que los ángulos son de esta cantidad, pero si vamos aumentando el ángulo de giro, mayor giro, va a haber mayor distancia, mayor tiempo, ya va a aumentar, ¿no? 1.03, 0.96, 0.91 hasta 0.66, en la cual ya el factor ya baja demasiado la capacidad de cucharón de la excavadora. Ya, por eso es que acá indicaba, ¿no?, hay siempre una relación entre estos. Y mayor, cuando ya mayor sea la altura real de trabajo, ¿qué va a pasar si es mayor? Si es mayor, ¿no?, ya llega a 140, 160, ya va a bajar, porque llegamos a un punto de 100% en la cual la altura real de trabajo es igual a la profundidad. Ya cuando superemos esa relación, ya va a ir bajando la eficiencia de la retroexcavadora. ¿Por qué? Ya el material es más duro, estás cortando piso y ya va a haber este efecto adverso. Y para todos, desde 45 grados hasta 180 grados. La duración del ciclo, fases del ciclo, en sí se resume en lo siguiente: la carga, el giro con carga, descarga y giro en vacío. Parecido a lo que era a una pala de cables o hidráulica, ¿no? Condiciones, fácil. En condiciones fácil, ¿cuáles serían? Arcilla, arenosa, arena y grava, ¿no? Promedio, arcilla dura y compacta y roca bien fragmentada por voladura. Condiciones difíciles, roca más fragmentada por voladura. Vamos a ver ahora la producción en sí en apertura de zanjas. Ese es el trabajo auxiliar, ¿no? Un trabajo no tan continuo que hacen los cargadores o las palas. Vamos en sí a ver gráficamente cómo hacer cálculos en este tipo de trabajo. El índice de apertura de zanjas depende de la capacidad de producción del movimiento de tierra y el tamaño de la zanja. Una forma de calcularla es expresándola en metro lineal por hora o por día. Metros lineales de zanja por hora sería igual a la producción de metros cúbicos por hora excavados entre metros cúbicos por metro lineal de zanja. Para las máquinas que trabajan en aplicaciones de apertura de zanjas donde excavan todo el tiempo, la tabla de conversión para apertura de zanjas proporciona una conversión fácil. Esta tabla es utilizada en los manuales y nos va a ayudar para los cálculos. Dependiendo de los ejes, ¿no?, que tengamos, los metros cúbicos que tengamos de datos de la capacidad de los cucharones. ¿Ya? En los siguientes ejercicios vamos a hacer uso de esto para que vean cómo se utilizan este tipo de tablas. Veamos ejemplos aplicados ahora a todo lo que hemos visto con respecto a la producción de tractores, motoniveladoras y excavadoras. Vamos a verlo con datos reales y hacer conclusiones también, ¿no? Cálculo de producción de tractor de orugas. ¿Ya? Se tiene un tractor de orugas o cadenas modelo de D6R marca CAT con hojas rectas 6S que tiene una potencia de 145 HP y un peso de 18 toneladas. Se requiere realizar el cálculo de producción por hoja por hora con diferentes materiales. La distancia de producción es de 40 metros, la velocidad del tractor tanto en adelante es de 3.7 km por hora y en retroceso es 8.2 km/h. El factor de eficiencia es de 75%.
vamos a hacer la solución de este ejercicio práctico. Vamos a hacer la solución de este ejercicio del tractor hologasa. Primero, cálculo del volumen de la hoja. Dimensiones de la hoja. Tenemos como dato la longitud o ancho de la hoja, mejor dicho, de 3.20, en la altura de unos 13 metros y un factor de empuje que es 0.8 por empuje promedio. Y lo sacamos de esta tabla, del factor de la hoja. Como hablamos de un empuje promedio, tenemos acá el material suelto, ¿no? El terreno con grava, y vemos que entre 0.9 y 0.7 el valor promedio sería 0.8, y eso lo vamos a utilizar. Ya con esos tres valores vamos a hacer el factor de capacidad de la hoja, que es Q igual a L por H al cuadrado por E, que es el ancho de la hoja por la altura al cuadrado por la eficiencia. Eficiencia de la hoja o el factor de hoja, mejor dicho, que es igual a 3.269 metros cúbicos. Segundo, cálculo de tiempo de ciclo. Las velocidades. Estas velocidades, ya que nos dieron como dato la velocidad de punto igual a 3.7 por 0.75 es igual a 287 km por hora, y el de retroceso 8.2 por 0.85 igual a 7 km por hora, con un z igual a 0.05 minutos. Luego vamos a ver esta tabla, que habíamos visto este factor con un equipo con servotransmisión o power shift. La marcha adelante se toma con 0.75 del máximo y la velocidad de marcha atrás con 0.85, lo que hemos utilizado. Y el factor Z, cuando una máquina con power shift ya es menor el tiempo del cambio de marchas, que sería en este caso 0.05 minutos. Una vez tenido ya esos datos, vamos a calcular el ciclo promedio, ¿ya? Que es igual a 40, ¿no? 40, que es la distancia, entre 46.7, que es la velocidad, ¿ya? Hacia adelante, más 40, la distancia entre 116.7, que es la velocidad en retroceso en metros por minuto, más 0.05 minutos, que es el factor del power shift, igual a 1.25 minutos. Es el ciclo que toma tanto el tractor que va hacia adelante empujando y retrocede. Vamos a hacer un cálculo distinto con factores de contracción de material. Ya distintos materiales. Si es un material suelto, el factor de contracción es 1, tiene mayor facilidad de contraerse que un material de banco, que es menor su contracción, que es igual a 0.8. Cálculo de producción. Con material suelto, vamos a calcular el factor de producción Q en metros cúbicos hora, que vendría a ser igual a la capacidad de la hoja 3.269 por 60 por 0.75, que es la eficiencia que habíamos puesto, por 1, que es el factor de contracción del material, entre 1.25, que vendría a ser el ciclo en minutos. Al final tendríamos que la producción sería 116.65 metros cúbicos por hora en caso de material suelto. En caso de material de banco, material más compacto, el Q sería igual a 3.269 por 60 por 0.75 por 0.8, que es el factor de contracción en banco, entre 1.25 minutos el tiempo de ciclo. Esto nos daría igual a 94.147 metros cúbicos hora. Vean que los valores son distintos. Un factor suelto es mucho mayor la producción de un material de banco. Cálculo del tipo de trabajo motorizadora. Acá vamos a tener un poco más ejemplos, ya, en lo que es motorizadora. Se tiene 8 kilómetros de camino con material de grava que debe ser nivelado y reperfilado con una motoniveladora. Se requieren 5 pasadas para hacer la nivelación y perfilado. La clase de material de grava permite las velocidades siguientes. Para la primera y segunda pasada, una velocidad de 2.06 km hora. Para la tercera y cuarta pasada sería 4 km hora. Para la quinta pasada 4.84 km hora. El factor de eficiencia vamos a utilizar 0.8. Solución. El tiempo. Vamos a calcular el tiempo requerido.
Vemos que tenemos dos pasadas con una velocidad de 2.06 y vamos a calcular el tiempo ahí. 2 pasadas por 8, que es la distancia, entre 2.06 km hora por 0.08, que es el factor de eficiencia, más los otros. La tercera y cuarta pasada serían, como son de 4 km hora, vamos a multiplicar 2 por 8, que es la distancia, entre 4, que vendría a ser la velocidad en kilómetros hora de la tercera y cuarta marcha, por 0.08, que es la eficiencia, más la quinta pasada una sola, 1 por 8, entre 4.83, que es la velocidad, por 0.8, que es la eficiencia. Al final vamos a tener que el tiempo total va a ser de 16.7 horas para que la motoniveladora pueda terminar ese trabajo. Ese es un promedio de cálculo en el tiempo. Ahora veamos un cálculo de rendimiento de motoniveladora, pero ya haciendo un cálculo en metros cuadrados por hora. ¿Ya? El cálculo de rendimiento en caso utilicemos tiempo y dimensiones de la vía. Longitud de perfilar en metros, 312 metros, es menor longitud que la anterior. Ancho de calzada más breve más 6 metros, motoniveladora modelo 120G. Número de pasada 6, velocidad en primera y segunda pasada, 2 km hora. Velocidad en tercera y cuarta pasada, 4 km hora. Velocidad en quinta y sexta pasada, 5 km hora. Eficiencia 0.75. Estos datos nos van a servir para el cálculo. Vamos a hacer el cálculo del tiempo total, parecido al anterior ejercicio. El tiempo sería igual, como tenemos dos velocidades iguales, va a ser 2 por 0.32, que es la distancia en metros. Ya que es la distancia que tenemos en kilómetros, diría. Entre 0.75 por 2, más 2 por 0.1312 entre 0.75 por 4. 4 es la velocidad en la tercera y cuarta pasada, por eso es 2 veces. Como en el anterior era solo una pasada, ahora en esta ocasión son quinta y sexta pasada, son 2 viajes, 2 pasadas que realizan. Sería entonces 2 por 0.312 entre 0.75 la eficiencia por 5, que es la velocidad en kilómetros hora. Al final el tiempo total sería de 0.79 horas, es decir, no llega a una hora, ¿no? 0.8 más o menos sería algo de 48 minutos que demandaría el trabajo de esa motoniveladora. Cálculo de rendimiento. Ahora vamos a hacer el cálculo de la producción en metros cuadrados por hora. Como le digo, la motoniveladora se calcula en superficie área. El QA sería igual a 312 en metros por 6, que es el ancho de la calzada más bermas, entre, con este 312 por 6 ya es prácticamente el área de superficie que trabaja, entre el tiempo que calculamos, 0.7904. Al final vamos a tener que la producción en metros cuadrados por hora de la moto va a ser de 2368.42 metros cuadrados por hora. Acá hay un gráfico también, ¿ya? Y como ven, no son cálculos muy difíciles, es algo sencillo, simple para el cálculo en campo. Un otro cálculo de rendimiento de motoniveladora con otros factores, otras fórmulas. En caso tengamos la velocidad y las dimensiones de la hoja, se tiene una motoniveladora cuya hoja mide 3.2 metros de largo, en cada pasada traslapa 18%. Ya es distinto a que ya de por sí demos el traslape de 30 centímetros. Debe pasar 6 veces por un buen acabado. Ángulo de trabajo 60 grados. Es el ángulo θ. Está nivelado una carretera de 11 metros de ancho por 500 metros de longitud. La solución. Tenemos cálculo de longitud efectiva. Acá ya vamos a hacer uso de este cálculo de longitud efectiva. Ya, vamos a hacer un pequeño recordar. La longitud efectiva, dependiendo de la hoja, va a variar, ¿no? Si es de 60 o 45.
En este caso, la longitud efectiva sería igual a L real por el seno de teta, que es igual a 3.2 por el seno de 60, que es el ángulo de trabajo. La longitud efectiva sería igual a 2.77 metros. La longitud de traslape sería la longitud de traslape igual a 0.18, porque es el 18% de la longitud efectiva. ¿Ya? Es igual a 0.18 por 2.77. Al final la longitud de traslape nos da en 50 centímetros, medio metro. Según condiciones, la velocidad de trabajo va a ser 3 km/h y el factor de eficiencia 0.8. Veamos un poco las condiciones. Examinamos nuevamente. Los factores, como va a ser un trabajo de reparación, ¿no? El factor de eficiencia, por ser una nivelación-reparación, va a ser de 0.8. ¿Ya? Como va a ser también un trabajo de reparación de caminos, este valor fluctúa de 2 a 5 km/h. Y por eso se va a utilizar un valor intermedio. Ya, acá tenemos el valor velocidad de trabajo B igual a 3 km/h, ¿ya? Factor de eficiencia 0.8, lo que habíamos hablado hace un momento. Área de trabajo por hora. El QA va a ser ahora en este caso 3 por 2.77 menos 0.5, que es la diferencia, ¿no?, de la longitud efectiva menos la longitud de traslape, multiplicada por 3, que es la velocidad de trabajo promedio, por 1000, que vendría a ser la conversión de kilómetros a metros, por la eficiencia de trabajo, 0.8. El QA en este caso nos saldría 5.448 metros cuadrados por hora. ¿Ya? Un cálculo simple, ¿ya? Espero que lo puedan comprender. ¿Ya? Es una manera distinta a la anterior para el cálculo de rendimiento. Tenemos entonces dos maneras para hacer el cálculo de rendimiento de una motoniveladora. Ahora veamos dos ejemplos de cálculo de producción excavadora en zanjas, ¿ya? Esto le puse dos ejemplos para tener ya en claro cómo hacer uso de la tabla de conversión de abertura de zanjas. Ejemplo, la contratista calcula que la excavadora 329 producirá 200 LME hora, es decir, material suelto metros cúbicos por hora. El estudio de la zanja demuestra que contiene 2.5 LM cúbicos por metro. ¿Qué tasa de apertura de zanja producirá la 329, la marca de modelo? Hagamos este cálculo. Tenemos el factor 200 LM cúbico por hora, que vendría a estar en el eje horizontal, K200. ¿Ya? Vamos a subir una línea perpendicular y cruzar hacia la intersección de 2.5 LM cúbico por metro. Acá intersecta. Una vez que haya la intersección, vamos a hacer una línea horizontal hacia el eje vertical y que va a cortar aproximadamente en la tasa de abertura, que vendría a ser 80 metros por hora. Este es el eje de metros por hora. Este es el eje X de metros cúbicos por hora. ¿Ya? Y este es el eje de la capacidad, ¿no? Los metros cúbicos por metro de avance. Otro ejemplo de cálculo de producción, excavadora en zanjas. El contratista sabe que debe realizar 1000 metros de zanja cada día de trabajo de 10 horas. El estudio demuestra que la zanja contiene 1.5 BM cúbico por metro lineal y que el factor de dilatación del suelo se calcula en un 30%. ¿Cuánta producción tendrá que proporcionar la excavadora para hacer el trabajo a tiempo, si se asume una hora de trabajo de 50 minutos? Ya, solución. 1. Determinar la producción requerida de apertura de zanjas. Si tenemos que el factor es 1000 metros en 10 horas, es decir, por cada hora, ¿cuántos metros hace? 100 metros.
Convierta el BM, que en sí para la tabla se necesita el material suelto, no en banco, ¿no? El bench metric cubic. Ya, necesitamos a luz metric cubic. Ya, vamos a hacer el cambio. La excavadora maneja LM cúbico. 1.5 BM cúbico por hora por 1.3. Ese factor 1.3 es el factor de dilatación del suelo. Por eso el suelo se va a dilatar en 30% y por tanto el material suelto en metros cúbicos por metro sería de 2. ¿Ya? Ese sería el L metro cúbico por metro lineal de avance, sería 2 en este caso. Continuamos la solución. Utilizar el gráfico, ¿no? Convierta. Vamos a utilizar el gráfico de la siguiente manera, ¿no? Como tenemos que es 100 metros por hora el avance, ¿ya? En el eje, vamos a empezar ahora por el eje vertical, en la tabla, 100 metros por hora, vamos a cruzar una línea horizontal hacia lo que calculamos, los 2 metros cúbicos por metro lineal de avance, ¿ya? Porque ha sido material suelto. Esta tabla funciona con material suelto, no de banco, ¿ya? Y de ahí en la intersección vamos a bajar una línea perpendicular hacia el eje X, que es los metros cúbicos por hora, pero que va a ser en 50 minutos, como se ve en el ejemplo. Ahora por regla de 3 vamos a convertir a 60 minutos, que es lo que necesitamos el factor de hora, 60, no 50. Producción, por regla de 3 obtenemos en sí, haciendo la reducción de 200 metros por cada 50 minutos. Ahora vamos a calcular cuántos metros cúbicos por hora en 60. Con la regla de 3 obtenemos 240 metros cúbicos material suelto por hora. Ese vendría a ser la respuesta de nuestra producción para este ejemplo. Pueden observar, de todos los ejercicios, llegamos a estas conclusiones finales. ¿Ya? Los equipos auxiliares son la unidad operativa que está más involucrada en todo el proceso de extracción de material. Estos equipos auxiliares, si bien antes no vieron tanta importancia, estos equipos están bien involucrados en cada momento, en cada hora en la operación. Toda actividad minera tiene un equipo auxiliar, sea una excavadora de ruedas, una excavadora de orugas, sea un tractor de orugas, de ruedas, motonebladora, hasta también otros equipos, como tenemos los rodillos, ¿no? Otro tipo de ejemplo, retroexcavadoras más pequeñas, ¿no? Pero de por sí los equipos auxiliares siempre están involucrados para acondicionar los procesos y darle continuidad. Sin estos equipos sería complicado mantener una operación, claro, de por sí. No se puede trabajar mucho tiempo sin tener el apoyo de un equipo. El tipo de equipo de tractor a utilizar dependerá de ciertas características que debemos evaluar para tomar la mejor decisión. El equipo de tractor, sea de orugas o sea de ruedas, va a depender mucho del trabajo que vamos a desempeñar. Si son ya en sí minas donde haya muchas temporadas de lluvias en la cual el material no es el adecuado y sea arcilloso, se va a requerir equipos de tractores de oruga más que de ruedas. ¿Por qué? Porque en las condiciones de lluvia los equipos de ruedas patinarían. En cambio, un tractor de orugas tendría mejor rendimiento para trabajar en esos terrenos. Eso en el caso de mina perina, ¿no? El tren de rodaje puede llegar al 50% costo de mantenimiento del tractor. Como vimos, hay que tener siempre énfasis que el tren de rodaje es el principal costo en un tractor de orugas. ¿Ya? Es el elemento que más se desgasta más continuamente, tiene componentes que afectan fuerzas de tensión, tracción, flexión, compresión.
y fricción y abrasión por el material. Hay cuantas fuerzas y eso hace que este tren de rodaje sea más susceptible, ¿no? Sea más continuo a hacer cambios, a estar reparando, cambiar de componentes. Tractores, motoneras y excavadoras pueden realizar algunas operaciones similares, es ahí donde se evalúa el mejor juicio. Si bien hemos visto que las excavadoras pueden hacer trabajos de tractores, pueden hacer trabajos de grúas, ¿no? O de un cargador, tenemos que siempre que evaluar, ¿no? No solamente el trabajo a realizar, sino la productividad. La productividad de una excavadora, si es una pequeña y tenemos cargadores más grandes, vamos por sí siempre a escoger a un cargador de mayor producción para las tareas. Las excavadoras son como un equipo de soporte, si son de menor capacidad. Serían equipos para trabajos auxiliares, ¿no? Perfilado de taludes, limpieza de bermas, también para realización de zanjas, cunetas, ¿no? Ahí va a depender mucho el juicio que tengamos para esos equipos. La motonevera de por sí, un trabajo efectivo para refinado de vías y mantenimiento de las mismas. Los tractores también hacen, como el caso de tractores de ruedas, mayor maniobrabilidad para hacer limpieza de vías, de acarreo. También se utilizan en botaderos, los tractores de grúas con más razón, ¿no? Por la gran tracción que tienen mejor facilidad de trabajar en pendientes, ¿no? A diferencia de un tractor de ruedas. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas más uno puede ver de estos equipos? Y si, como le digo, si no tienen ni uno de los equipos, van a tener problemas, ¿no? Si en algún momento todos sus equipos sociales estén malogrados, de por sí van a tener problemas en las vías, todo, y se va a complicar. Siempre a veces va a haber el problema, dar hincapié en la reparación de estos cuando tengamos ya déficit. Estar siempre atentos a su soporte de mantenimiento, comunicarse para que haya un mayor seguimiento si es que hay un déficit de tractores, motoneveradoras, excavadoras por reparación. ¿Ya? Bueno, esto ha sido todo de mi parte, más bien les agradezco por haber participado. Si tienen algún tipo de duda, pregunta, pueden contactarme por mi correo personal, alexisec_minas@me.com, o contactarme por el LinkedIn, acá también que lo he colocado. Les agradezco y gracias por acompañarme en este gran tema que fue de servicios auxiliares, un tema que debe ser muy importante y de evaluación para todos nosotros los que estamos en el rubro de minería. Gracias. Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a agregar algo más con respecto al curso de gestión de operaciones mineras, un ejercicio aplicado en lo que es acarreo con volquete, en la cual vamos a ver cómo eh, mediante fórmulas podríamos calcular. A ver, de nuevo vamos a grabar. A ver, Franklin, hay un poco que me están ahí escribiendo. Un toque. Espérate un toque, ahí me están escribiendo. Ya, ahora sí. Normal, puedo empezar nuevamente, ¿no? Sí, Eder, sí, puede comenzar de nuevo. Ya. Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a agregar a lo que es el curso de supervisión de operaciones un ejercicio aplicado al acarreo con volquete, en la cual vamos a aplicar fórmulas muy prácticas en las cuales vamos a llegar a unas soluciones muy simples y no con tanta complejidad como uno podría imaginárselo, ¿no? En este caso aplicado tenemos lo siguiente. Vamos a calcular la producción horaria de un camión minero CAT 793F si tuviera las siguientes condiciones. Tenemos datos de material, ¿no? Que puede ser distinto. En este caso es caliza quebrada, que tiene un factor de carga de 0,75. Tenemos la densidad de material promedio, que es de 2.500 kilogramos por metro cúbico. La capacidad de carga, que es en este caso del
camión es de 226 toneladas métricas. Y también tenemos una capacidad de volumen de la tolva, que es de 176 metros cúbicos. Trabaja en conjunto con una pala de cables 7495 HD con capacidad de balde de 42 metros cúbicos. El tiempo de ciclo de pala tenemos 0.5 minutos, ya, para caso del ejercicio. Y la eficiencia en el trabajo sería de 0.85, en la cual está incluido las disponibilidades, el uso de disponibilidad. Es una eficiencia ya general. Y veamos interesante este punto que casi algunos no podrán haber visto, ¿no? Con respecto a las restricciones, como sabemos, cada operación tiene restricciones en velocidades. Si bien en los gráficos de Rimpool que vamos a ver enseguida nos dan datos mayores, en las operaciones tenemos restricciones por motivos de seguridad y control de equipo. En este caso, la velocidad máxima en vías exterior mina, es decir, fuera, son de 50 km por hora. En cuanto a velocidad máxima en plataforma interior mina, ya estando dentro en las zonas de carguío, ¿verdad? Sería de 35 km por hora. Las velocidades en rampa también son algo que se controla mucho por factores de seguridad y operación, ¿no? Tenemos que en rampa vacío, lo máximo que va a poder ir es 35 km por hora. Y en rampa lleno o cargado, 25 km por hora. Acá podemos ver el esquema de la ruta 1. Una pala 3 con nivel 3400, que es el destino A, el punto de partida, ¿no? Vamos a tener diferentes segmentos, ¿no? En este caso son 4. Ya, del A a B tenemos un acarreo de 600 metros, ¿no? La distancia. Con pendiente 0, es prácticamente horizontal. La resistencia a la rodadura, 4%. De B a C hay alguna diferencia. Bueno, longitudes menores de 400 metros, pendiente 0 continúa, pero la resistencia a la rodadura aumenta a 7%. Ya desde C a D tenemos que el acarreo es de 1 kilómetro, con una pendiente de 9% y resistencia a la rodadura 4%. Una vez que llega al punto D, AE, ya tenemos nuevamente horizontal, un acarreo de 1500 metros, con pendiente 0 y resistencia a la rodadura 5%. Esto nos va a ayudar para poder ya fijarnos cómo está distribuido la ruta, ¿no? Esta primera opción. Vamos a calcular lo siguiente, ¿no? Productividad horaria según las condiciones dadas. Y segundo, vamos a tener una nueva opción de ruta, ¿no? Acá indica que se construye otro acceso hacia el fondo del pit para rellenar como botadero. ¿Cuál sería el rendimiento hacia esa nueva ruta? Primeramente, hagamos el punto 1. Productividad horaria según las condiciones dadas en el ejercicio. Vamos a calcular en toneladas métricas cúbicas. Calcular número de ciclos de carga del camión. Desde ahí vamos a partir. La carga útil del camión es de 226 toneladas métricas y la capacidad de volumen, según datos, 176 metros cúbicos. Por lo que si se trabaja con una pala de cables de 42 metros cúbicos de capacidad colmada y con materiales de carga promedio a dificultoso. Calculamos el ciclo de una pala, ¿no? Mediante la fórmula Q, que vendría a ser igual a 42 metros cúbicos, que es la capacidad colmada, por 0,75, que es el factor de carga que vimos al inicio de los datos. Al final, vamos a obtener que el ciclo por cada pasada de la pala será de 31.5 metros cúbicos. Para obtener el número de ciclos, se realiza el cociente de la capacidad de la tolva entre la producción por ciclo de la pala. Esto sería el cociente N igual a 176 metros cúbicos, que es el dato de la capacidad de volumen del camión, entre 31 metros cúbicos, que vendría a ser lo de la pala, la capacidad. Al final nos da un dato de 5.6 ciclos.
¿no? No es un dato exacto, pero entonces lo que nos da a relucir es que el rango para poder colmar el volumen del camión sería de 5 a 6 pasadas. Pero veamos lo siguiente. El material tiene una densidad de 2.500 kilogramos por metro cúbico, que es 2.5 toneladas metro cúbico, por lo que el camión puede cargar como máximo, según dato lo que vimos al inicio, 226 toneladas. Y no puede sobrepasar su capacidad siguiendo la regla del 10-10-20. Esa regla es lo que hay en los manuales y tiene que ser siempre respetado, ¿no? Que el 10%, ¿no? de las cargas no deben pasar el 110% total, ¿no? Pero ninguna carga debe de superar el 120% de la capacidad del equipo. Son rangos que nos ayudan, ¿no? Y cada fabricante tiene sus reglas. Ahora, dividir la capacidad máxima de la tolva entre la capacidad de balde de la pala. Tenemos en el siguiente cociente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es con tonelaje en lugar de volumen. 226 toneladas entre 31.5 metros cúbicos por 2.5 toneladas metro cúbico, ¿no? Estamos convirtiendo lo que vimos en volumen de la pala, ahora lo vamos a convertir en peso, en toneladas. Y vendría a ser igual a 2.9, es decir, 3 ciclos. Veamos qué tal diferencia, ¿no? Por un lado, con el tonelaje nos da un dato mucho menor. Pero con volumen no podemos mucho confiarnos, porque en verdad, en este caso el peso va a incidir en el número de ciclos, que sería 3. La producción por ciclo del camión ahora será, con los 3 ciclos que hemos calculado por 31.5 metros cúbicos, será de 94.5 metros cúbicos, que vamos a llenar al camión, ¿no? Su capacidad de volumen. No vamos a abarcar la totalidad que estaba indicado. Examinando el volumen del camión, estará al 54% de su capacidad, pero por volumen. Ahora, eso lo vamos a convertir a toneladas. Q igual a 94.5 metros cúbicos por 2.5 toneladas metros cúbicos, nos va a dar 236.2 toneladas. La capacidad real en toneladas métricas será de 236. Y según la regla, ¿no? Estamos con un 104% de la capacidad útil. Es decir, estamos en la regla, estamos en el 10% de la carga, ¿no? La cual no va a afectar. Estamos bien. Calcular el tiempo de ciclo de carga del camión, como siguiente paso. Para la pala de cables el tiempo de carga es de 0.5 minutos. Y el tiempo total será de tiempo de carga igual 3 ciclos por 0.5 minutos. Igual 1.5 minutos. Ese va a ser el tiempo de ciclo de carga de la pala. El camión transportará una carga de 236 toneladas por una ruta de tierra variable, con poco mantenimiento en ciertos tramos. ¿Ya? Tenemos el dato de carga, ¿no? El ciclo, y ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a calcular las velocidades en ruta de ida hacia Botadero, 3490. La velocidad de tramo AB, ¿no? Es lo primero que vamos a ver. Como vimos, ¿no? En los ejercicios anteriores, en lo cual utilizamos los cuadros de curvas Rimpul, ¿no? Fue un ejercicio que vimos un poco más sencillo, pero ahora en este vamos a hacer comparaciones, ¿no? En este caso, si se acordarán, ¿no? Vamos a ver el tramo AB, la pendiente es 0%, la resistencia a la rodadura es 4%, por tanto, la resistencia total será 4%.
La velocidad 1 sería igual a 39 kilómetros por hora, ¿no? La cual, ¿cómo calculamos? Vamos a hacer un recordatorio, ¿no? Como les mencioné anteriormente, si tenemos la resistencia total de 4, ¿no? Que está al lado derecho, el eje vertical, ese vamos a cruzarlo con el peso lleno, que está en la parte horizontal superior. Cruzamos con línea vertical y luego en ese punto vamos a cruzar una línea horizontal hacia la curva Rimpul. ¿En qué marcha se está realizando esa velocidad o esa resistencia, ¿no? La resistencia con el peso. Así que cruza cerca al quinto cambio, 5D en este caso. Pero veamos lo siguiente. 5D, bajando la vertical, vamos a llegar que la velocidad es la que indica, ¿no? 39 kilómetros por hora. Pero sabemos que por dato, ¿no? La restricción que tenemos interior mina es de 35 kilómetros por hora. Ese es ya un factor, ¿no? Que puede ser variable, puede ser, ¿no? Dependiendo de cada unidad, se indica. Vamos a tener una velocidad dentro de mina de 30 o 25. Cada unidad va a poner sus limitaciones. Como vemos, este cuadro nos ayuda, ¿no? A calcular las velocidades, pero no está inmersa en las restricciones que puede colocar cada sistema de gestión, que en este caso sería de seguridad, ¿no? Para limitar las velocidades. Al final, como ven, la velocidad corregida sería de 35. Y eso vamos a tener varios valores en velocidades que se van a restringir. Ahora en el siguiente, bueno, también como lo pueden también ustedes chequear, ¿no? Haciendo estos cruces de líneas, tanto diagonales, verticales, ¿no? La velocidad en tramo BC, ¿no? Con una velocidad, una pendiente de 0%, una resistencia a la rodadura de 7%, una resistencia total al final que nos va a dar de 7. Haciendo todo nuevamente, ¿no? Los pasos de cruzar la resistencia total con el peso y luego una intersección horizontal con las curvas Rimpul y luego una vertical hacia el eje horizontal inferior con la velocidad, nos va a dar que la velocidad será de 21 kilómetros por hora. Este sí no está afectado porque está debajo de los rangos, ¿no? De restricciones. Así que estamos bien. Nuevamente, ¿no? Ahora para el siguiente tramo hay que conseguir otra velocidad. La pendiente ahora tenemos de 9, con una resistencia a la rodadura de 4%. Al final sumando nos va a dar 13%. Nuevamente utilizando el gráfico, nos va a dar como dato que la velocidad 3, subiendo en rampa cargado, será de 12 kilómetros por hora. Ahora tenemos el tramo horizontal, la última recta hacia la descarga en botadero. Pendiente 0, resistencia 5%. La resistencia total va a ser 5%. Realizando el mismo mecanismo en el gráfico, nos va a dar que la velocidad 4 en esa parte horizontal, la última, será de 28 kilómetros por hora, lo cual también está debajo de las restricciones en velocidad. Así como tenemos rutas y velocidades de ida, ahora tenemos que calcular el retorno hacia la pala, una vez que se ha descargado. Velocidad de tramo ED, ¿no? Es lo mismo, solo que ahora la inversa. Van a dar casi los mismos valores, pero hay que tener en cuenta que ahora el equipo está vacío, ¿no? Podríamos tener los mismos datos de resistencia a rodadura, pendiente, ¿no? Pero ahora el peso ya no está cargado, está vacío. Así que realizando el mismo procedimiento, ¿no? Con la resistencia total de 5%,
con el peso en vacío, nos va a dar, y véanlo muy bien, que la velocidad llegará a 56 kilómetros por hora. Imagínense esa velocidad si vamos, habría menor tiempo, ¿no?, de traslado, pero tenemos una restricción, que en exterior mina solamente la velocidad máxima es permitida es de 50 kilómetros por hora. Así que se da una velocidad corregida a la restricción. Tenemos ahora la velocidad en tramo DC. En este caso hay algo que es diferente a la anterior de la rampa, ¿no?, que era en subida. Ahora vamos a ir en bajada, lo cual la pendiente es 9 y la resistencia a la rodadura vamos a restar a esa pendiente. La resistencia total va a ser 5%. Se resta porque ya estamos teniendo una pendiente ya favorable para el equipo, ¿no? Ya no está subiendo, sino ahora está bajando y tiene ya facilidades, ¿no? Por eso es que la resistencia baja. Ahora vamos a tener que la resistencia total es 5% y haciendo el mismo mecanismo en el gráfico, tenemos que la velocidad será de 60 kilómetros por hora. Pero sabemos que por restricciones dentro de mina, la velocidad vacío es de 35. Por tanto, la velocidad corregida será de 35 kilómetros por hora. Tenemos ahora la velocidad de tramo CB, que es horizontal, ¿no? Ya estamos llegando hacia la pala. La resistencia de la rodadura 7 y pendiente 0. Al final la total es 7%. Realicen el mismo procedimiento, diagonales, pero cruzando con la velocidad vacío. Al final, ¿no?, con la intersección de curvas Rimpol y la vertical, la velocidad nos da que es 51 kilómetros hora. Pero veamos que interior mina, ¿no?, no podemos estar a 51 kilómetros por hora, ¿no? La restricción es 35. Por tanto, ese va a ser la velocidad corregida, 35 kilómetros por hora. Ahora ya llegamos a la pala, el último tramo. Vean que los valores de pendiente y resistencia a rodadura son los mismos, ¿no? Lo único es el peso. Al final, el procedimiento es prácticamente lo mismo, ¿no?, de utilizar las curvas. Al final, la velocidad va a ser de 58 kilómetros por hora. De igual manera, dentro de mina no se puede ir a esa velocidad. Así que lo cambiamos a 35 kilómetros por hora. El cálculo de tiempos de ciclo de camión, ¿no? Luego de hallar las velocidades, se calculan los tiempos en la ruta de ida y retorno, ¿no? Ahí ven las rutas, cada segmento de ruta, las distancias respectivas que hemos sacado de dato. Tenemos la resistencia de rodadura, pendiente y la total, ¿verdad? Las marchas también es algo que es importante conocer, ¿no? Colocamos de cada distancia, ¿no?, en cuánta marcha ha ido. Y la velocidad de final de lo que hemos calculado con las restricciones se colocan en esa columna. El tiempo total, ya ustedes saben, ¿no?, que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Así que, haciendo esas fórmulas, vamos a obtener los diferentes tiempos que se dan, ¿no? El tiempo de acarreo de ida, veamos ahora esto, que es igual a 1.03 más 1.14 más 5 más 3.21. Eso es lo que hemos sacado de hacer los cálculos respectivos en las velocidades, ¿no?, y el cálculo de los ciclos, ¿no?, con las distancias. Al final el acarreo de ida será de 10.38 minutos y el tiempo de acarreo de retorno, ¿no?, será de 1.8 más 1.71 más 0.68 más 1.03, que sería igual a 5.22. Asumamos ahora que el tiempo de descarga en un botadero es de 1 minuto. Es un promedio prácticamente para casos del ejemplo. Calculamos el tiempo de ciclo
como tenemos que el tiempo de ciclo de carga es 1.5, el tiempo de acarreo ida 10.4, el tiempo de acarreo retorno 5.2 y el de descarga 1, al final el tiempo de ciclo total de acarreo sería de 18.1 minutos. Ahora ya estamos en la parte final. Para las condiciones normales de mantenimiento y operación tenemos que el factor de eficiencia en el trabajo será de 0.85, que es dato. Y al final la producción horaria del camión será Q igual 236 por 60 entre 18.1 por 0.85 igual 665 toneladas por hora. Esa va a ser la producción horaria del camión de obra. Y ahora en este ejemplo veamos algo inverso, ¿no? A veces uno necesita tener rutas alternativas. Por eso es que agregué esta pregunta adicional. Si bien sabemos que tenemos una ruta de acarreo, pero podemos tener alternativas para poder reducir el tiempo de ciclo. Veamos este ejemplo. Veamos que ahora la ruta, en este caso sería la ruta 2, ha cambiado, ¿no? Ahora, en vez de que la pala 3, ¿no?, esté trabajando hacia, bueno, cargando equipos que van a una pendiente positiva, ahora esta va a mandar a otra zona INPI, ¿no?, que construimos más cercana. Tenemos los segmentos de rutas con las distancias pendientes. Tenemos ahora una rampa negativa en la cual el camión va a estar cargado. Es una diferencia con respecto al anterior caso. Y al final su descarga respectiva, ¿no?, con la resistencia de rodadura de 7%. Ahora, de igual manera como hicimos en el anterior caso, vamos a calcular las velocidades tanto de ida y retorno. Y tenemos que hacerlo por segmento, porque tenemos que hacer comparaciones con respecto a las resistencias y el equipo, cómo está, peso, si está cargado o vacío. Tenemos que en el tramo AB, iniciemos, ¿no?, con resistencia pendiente 0, rodadura 4, resistencia total 4. Realizando el procedimiento, de igual manera en en el gráfico RIMPUN, nos va a dar que la velocidad será de 39 km por hora. Tenemos una velocidad corregida. ¿Por qué? Porque como estamos en interior mina, como saben, no podemos superar los 35 km por hora. Y ese, por tanto, será la velocidad. Como les dije, eso no va a ser algo exacto, ¿no? Por conceptos de ejemplo, se pone que es 35 la velocidad, pero puede variar, como saben, puede ser menos, ¿no? Va a depender de cada equipo. El siguiente tramo, de igual manera, resistencia a rodadura 7, al final la resistencia total 7%, realizando los mismos pasos anteriores, nos va a dar que la velocidad 2 será de 21 km por hora. Veamos la velocidad de tramo CD. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Tenemos que ahora el equipo cargado va a bajar una rampa, ¿no?, que tiene una pendiente de 9%. Al final la resistencia total será de 4%, porque estamos reduciendo, ¿no?, en negativo. Por ese sentido a favor que tenemos. La velocidad 3 será de 60 km por hora. Pero como sabemos, esa velocidad tiene una restricción. No cargado. Así que la velocidad corregida será de 25 km por hora. Vean qué tal diferencia, ¿no? Un camión por ficha puede llegar a altas velocidades, como está indicada, ¿no? Pero veamos el factor seguridad. El factor seguridad siempre nos da límites, porque de alguna manera ayudan a tener un mejor control durante el acarreo. Aunque nos restrinja, pero igual, es por cuestiones de seguridad y cuidado del personal y aparte del bien que es el equipo.
Ahora el tramo final, velocidad tramo DE, pendiente 0, resistencia rodadura 7, resistencia total 7. Tenemos que la velocidad, luego de realizar el procedimiento, como hemos hecho anteriormente, nos va a dar que 21 kilómetros por hora. Dato que es correcto, está debajo de la restricción. Ahora vamos a hacer la ruta de retorno. El mismo procedimiento, ¿no? La velocidad de tramo ED con pendiente 0, resistencia de rodadura 7, total 7, ¿no? Según procedimiento en el gráfico, la velocidad 5 calculada será de 53 kilómetros por hora. Y de igual manera, estamos con restricciones que al final nos dará 35 kilómetros por hora. No podemos superar por factor de seguridad. La velocidad de tramo DC, pendiente 9%, resistencia de rodadura 5%. Ahora tenemos una pendiente que se añade. ¿Por qué? Porque estamos ya subiendo con el camión vacío en una rampa. Realizando el procedimiento, ¿no? Diagonal con 14%, cruza al equipo vacío. Luego se hace una horizontal hacia la curva de cambio, curva Ripple, que nos da 4, que es cambio número 4. Y de ahí una vertical hacia la velocidad que nos dará 26 kilómetros por hora. Dato que está dentro del margen. La velocidad de tramo CB, de igual manera, pendiente 0, rodadura 7. Total, la resistencia es 7%. Con el gráfico nos va a dar la velocidad que va a ser 51 kilómetros por hora. Dato que igual está afectado por la restricción que nos da una velocidad corregida de 35 kilómetros por hora. El último tramo, la velocidad tramo BA, pendiente 0, resistencia rodadura 4. Vemos que la rodadura, ¿no? A diferencia del anterior, acá está el terreno mucho mejor, ¿no? Haciendo una comparación. La velocidad, ¿no? Realizando todo el procedimiento en el gráfico nos va a dar 58 kilómetros por hora. Pero tenemos la restricción, ¿no? Que al final la velocidad corregida por esta interhormina, 35 kilómetros. De igual manera, de todos los segmentos tenemos distancias, tenemos resistencias, tenemos marchas, velocidades. Al final el tiempo, ¿no? Calculando, nos va a dar que según las distancias y velocidades, cada tramo tiene sus diversos tiempos respectivos. Y eso nos va a ayudar para el cálculo del tiempo de ciclo, ¿no? Como lo hicimos antes. El tiempo de ciclo de acarreo de ida va a ser sumando, ¿no? 1.03 más 2 más 1.2 más 1.43, que nos dará 5.66 minutos. El tiempo de acarreo retorno, igual manera, 0.86 más 1.15 más 1.2 más 1.03, que sería igual a 4.24. De igual manera, asumimos el tiempo de descarga en botella 1 minuto, sumando, ¿no? El ciclo de carga de 1.5, que es el ciclo de la pala, por sus 3 pases, que es cada medio 0.5 minutos, ¿no? Que es medio minuto. Al final el tiempo de acarreo de ida será 5.7, el retorno es 4.2 y la descarga 1. Al final el tiempo de ciclo de acarreo sumando esos 4 tiempos nos va a dar 12.4 metros. Veamos ahora el cálculo de rendimiento del camión, que es lo que queremos obtener. Según las condiciones normales, tenemos un factor de trabajo de 0.85, por lo que la producción horaria del camión será Q igual a 236 por 60 entre 12.4 por 0.85, ¿no? Que es el factor de eficiencia en el trabajo. Al final esto sería igual a 270.6 toneladas por hora. Vean qué tal diferencia. Y eso es a lo que yo quería llegar, porque teniendo diferentes alternativas de rutas, podemos obtener mejores rendimientos.
aprovechar las rutas más cortas para poder asignar los equipos restantes hacia otros frentes de trabajo. Todo eso se ve también en el... Nos ha ayudado para resolver estos ejercicios en el anexo 1, ¿no? Los factores de carga, que va a depender del tipo de material, ¿no? Desde condiciones de carga fácil hasta dificultosas, ¿no? En lo que vimos nuestro ejemplo era 0.75 el factor, ¿no? De igual manera, las especificaciones siempre tenemos que usarlas, ¿verdad? Ya esas especificaciones nos ayudan sobre todo para saber el peso bruto en vacío del equipo. Ya nos da las capacidades de volumen, de tolva, y esas tolvas pueden ser distintas, ¿no? Con suplex, pueden ser estándares, de cualquier modelo. ¿Ya? Y esos, los manuales es lo que nos ayuda para avanzar en esta tarea. Y por último, el anexo 3, la administración de carga, ¿no? Según CAD, tenemos que el 10% de las cargas superan el 110%. Ese es un rango, ¿no? Entre el 110 hasta el 120. Pero más allá del 120% ya no debemos ya superar ese dato. Solo tenemos esta restricción, ¿no? Y eso lo pueden encontrar en los manuales también de Ferreiros. Esta política de administración de carga que yo lo veo muy interesante y muy buena porque nos ayuda, ¿no? A poder saber que no solamente nos podemos basar en la capacidad que indica la ficha, sino que también por condiciones operativas podemos pasarnos más del 110%, pero solamente ese margen de 10%. Pero más allá, sobre el peso de capacidad, 20% ya no se debe cargar ni un equipo. Ya, este ejercicio aplicado espero que les haya servido. Ya, de igual manera, estamos ahí para cualquier solución de preguntas mientras estén llevando el curso. Pero este ejercicio aplicado que ya se ha extendido les va a ayudar mucho en lo que es poder saber cómo es que se maneja en sí la operación, ¿no? Las operaciones tenemos factores no tan complejos, ¿no? No es prácticamente ecuaciones lógicas también que sería, ¿no? Que necesitamos para calcular. De las diferentes capacidades, tanto de volumen y peso, en eso tengamos cuidado, ¿no? No podemos sobrepasar la capacidad en peso de un equipo. Aún así, sobre volumen, pero el peso, en este caso, ha prevalecido, ¿no? Para poder tener la capacidad real de cada equipo, tanto de carguío como de carga. Muchas gracias y será hasta la siguiente.